Bueno, del canal Curioso ven 10 criaturas míticas que podrían ser reales. Vamos a decir, nos sorprende. Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. ¿Sabías que en el año 1493 Cristóbal Colón escribió en su diario que había visto 3 sirenas? La parte curiosa es que a lo largo de la historia decenas de personas juran haber visto sirenas con sus propios ojos. ¿Acaso son reales? En el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 criaturas míticas que podrían ser reales. Sé que se escucha interesante esto, ¿no te parece? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de los 10 animales que la naturaleza combinó, te conté sobre un animal que es la combinación entre una jirafa, un caballo y una cebra. ¿Por casualidad te acuerdas de qué animal se trata? Si viste mi video anterior, seguramente ya sabes la respuesta. Y si no, pues ya te fregaste. Para hacerlo más divertido, acá te voy a dar estas 4 opciones en tu pantalla. No, Elige la opción no que tú tengo creas ni la correcta y menor escríbela idea. acá abajo en los comentarios. Ni idea. Okapi. Dugongo. Ni la menor idea. En este momento, al final del video, yo te voy a decir cómo se llama esa criatura tan extraña y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte Vamos a cómodo ver. y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso Ben. ¿Y tú qué tan curioso eres? Número 10. Hace muchos años, los marineros han contado historias de una criatura gigantesca que vive en las El Kraken. profundidades del mar. Decían que tenía tentáculos tan enormes que podía rodear un barco entero y arrastrarlo al fondo del océano. Lo llamaron el Kraken. Los primeros relatos vienen Yo creo que lo del Kraken no viene de los marineros solamente de los piratas ni nada de eso. Eso viene, creo que, de la mitología griega, ¿no? de los vikingos, que decían ver Los animales tan vikingos. grandes que parecían islas que flotaban en medio del mar. Imagínate estar en un barco de madera rodeado de agua infinita y ver cómo del océano Y los griegos no decían lo del Kraken y lo de la princesa esta. ¿Cómo es que se llama? Andrómeda, ¿no? emergen brazos gigantescos moviéndose como si tuvieran vida propia. ¿Se trataba esto de una simple leyenda exagerada o de una criatura real? Durante mucho tiempo, la ciencia decía que estas historias eran solo exageraciones de marineros que estaban cansados y asustados. Hasta que en el año 1857 todo cambió. Un científico descubrió un calamar gigante de verdad. Este ser, con tentáculos de varios metros y un cuerpo Sí. que puede alcanzar más de 13 metros de largo, parecía salido directamente de los relatos del Kraken. Ese hallazgo no solo confirmó que criaturas enormes sí habitan en los océanos, sino que quizás los viejos relatos tenían algo de verdad. Es muy probable que el Kraken nunca haya sido una invención después de todo. Antes de De hecho, creo que los cachalotes se alimentan, está comprobado que se alimentan de estos calamares gigantes y por eso tienen esas marcas de como tentáculos también en el cuerpo y se alimentan de estos animales en altas profundidades en el mar, hasta donde tengo entendido. iniciar un canal de servicio. Solo criatura enorme cubierta de pelo blanco. Número 9. Por muchas generaciones, los habitantes del Himalaya han hablado de una criatura enorme cubierta de pelo blanco caminando sobre 2 patas en las montañas heladas. Dicen que sus El Yeti. huellas son tan grandes que no pertenecen a ninguna criatura que conozcamos. Lo llaman el Yeti o el abominable hombre de las nieves. Los primeros relatos vinieron de los Sherpas, guías de montaña que juraban haberlo visto en la distancia, moviéndose entre la niebla y la nieve profunda. Imagina estar solo en medio de esas montañas inmensas, sentir un silencio absoluto y de pronto ver unas pisadas gigantes que están marcadas en el hielo fresco. Pero ¿será esto un simple mito o de verdad existe esta criatura legendaria? Durante muchos Sí, pie grande. años, la ciencia lo consideró una simple leyenda, un producto de la imaginación y del miedo a lo desconocido. Pero en el año 1951, un explorador británico tomó fotografías de enormes huellas en el Everest. Años después, varios análisis de pelo y de huesos encontrados en esta región dieron resultados sorprendentes. Algunos no coincidían con ningún animal conocido en la zona. Aunque nadie ha capturado a un yeti, esas pruebas han mantenido viva la duda. ¿Podría existir un primate gigante aún no descubierto por la ciencia, escondido en uno de los lugares más inaccesibles del planeta? El misterio del yeti sigue sin resolverse. Quizá esta leyenda nació de algo mucho más real de lo que pensamos. Y tal vez algún día la nieve revele al verdadero hombre de las nieves. Basura. Vení, quítate el traje del Yeti. Te van a descubrir. Número 8. Durante siglos, culturas de todo el mundo han contado historias de enormes bestias con alas que escupían fuego y que podían arrasar pueblos enteros. Lo más curioso es que estos relatos aparecen en civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí. ¿Cómo es esto posible? Imagina vivir hace miles de años, caminar por un valle remoto y encontrar huesos gigantes enterrados en la tierra. Sin Dinosaurios. explicaciones científicas, era fácil pensar que pertenecían a monstruos inmensos, a un dragón, por ejemplo. ¿Podrían estas leyendas estar basadas en algo real? Durante mucho tiempo, los dragones fueron considerados pura fantasía. Sin embargo, hallazgos de fósiles de dinosaurios en antiguas excavaciones dieron una posible respuesta. Nuestros antepasados, al encontrar esos restos enormes y desconocidos, habrían inventado historias para explicar lo que veían. En Asia, por ejemplo, se han encontrado fósiles que pudieron inspirar las primeras leyendas de dragones chinos. Aunque nunca se ha descubierto un animal capaz de volar y de escupir fuego, la existencia de reptiles gigantes en la antigüedad demuestra que seres parecidos a los dragones sí que caminaron por la Tierra, aunque hace millones de años. Las leyendas Bueno, dicen también conspiradores, teóricos de la conspiración y todo lo demás, que supuestamente en la antigüedad, cuando los hombres, la humanidad, veían el cielo, los rastros de meteoritos o de estrellas fugaces o de algo que parecía fuego en el cielo, también eso dio pie a los mitos de que alguna criatura voladora estaba escupiendo ese fuego o estaba generando ese fuego que se veía en el cielo. Acuérdense también que antes no existía la contaminación lumínica y se podían ver con muchísima claridad el cielo, el espacio.
Entonces, podrían no ser inventos completos, sino recuerdos distorsionados de criaturas reales que una vez dominaron el mundo. Quizá los dragones que conocemos hoy son solo la sombra de gigantes que alguna vez existieron. Si estás disfrutando de este video, puedes dejar un pulgar arriba ahorita mismo. Me ayuda a llegar a los 10,000 likes. Número 7. A lo largo de la historia, los navegantes han hablado de mujeres mitad humanas, mitad pez, que aparecían en alta mar. Algunas historias las describieron como bellas y misteriosas, otras como criaturas peligrosas, capaces de atraer a los marineros a la perdición con su canto. Pero, ¿y si esas leyendas nacieron de algo real? Imagina estar en un barco durante meses, agotado, bajo el sol ardiente, y ver una figura extraña moviéndose en el agua, sin con sed, con hambre, alucinando. conocimiento de la fauna marina. Cualquier cosa desconocida podía parecer mágica o aterradora. Así fue como comenzaron los relatos de sirenas, transmitidos de generación en generación. Durante mucho tiempo se pensó que eran pura fantasía, pero con los años los científicos creen haber encontrado la explicación. Algunos avistamientos podrían haber sido manatíes o dugongos, que son animales marinos de... No, bueno, pero imagínate, de un manatí a una mujer con cola de sirena, con cola de pez. O sea, es la explicación más aceptada a nivel mundial y la que más se ha expandido, pero por muy alucinado que tú estés, no vas a confundir una vaca marina con una mujer. De cuerpo robusto y una cola parecida a la de un pez. Vistos a la distancia y bajo las condiciones de un largo viaje en barco, podrían confundirse fácilmente con una mujer del mar, aunque nunca se haya Bueno, dependiendo también del nivel de alucinación que tengas, ¿no? Quizás. hallado evidencia de una criatura mitad humana, mitad pez. Las leyendas de sirenas siguen vivas porque mezclan el misterio y la fascinación por lo desconocido. Tal vez no existieron como se cuenta, pero sí nacieron de encuentros reales con animales marinos que en tiempos antiguos parecían criaturas fantásticas. Número 6. Desde la década de 1990, en distintos pueblos de América Latina comenzaron a aparecer historias inquietantes. El chupacabras. ¿Qué será de la vida del chupacabras? ¿Qué habrá pasado con el chupacabras? Más nunca se escuchó nada de él. Bueno, más nunca se ha escuchado nada de críptidos. Yo creo que esto también surgió cuando estaba de moda todo esto de los avistamientos de Pie Grande y del Yeti. Y entonces cada país o cada cultura tenía la necesidad de tener su propio animal mitológico. La escena era siempre la misma. Encontraban ganado sin vida, sin sangre y con extrañas marcas de mordidas. Testigos aseguraban haber visto una criatura misteriosa de ojos brillantes y colmillos afilados que atacaba en la noche. Lo llamaron el chupacabras. Imagina vivir en una granja aislada, escuchar ruidos extraños allá afuera y al Que lo del chupacabras tampoco nunca entendí, porque siempre lo que se conseguían eran gallinas. amanecer, encontrar a tus animales sin vida sin explicación alguna. El miedo y la incertidumbre dieron origen a la leyenda, que rápidamente se extendió por varios países. Pero, ¿acaso se trata solo de un mito o algo real está acechando en la oscuridad? Durante años, las autoridades intentaron explicar estos casos. En muchas ocasiones, los ataques fueron atribuidos a animales salvajes, como coyotes enfermos de sarna, que perdían el pelo y lucían irreconocibles. Otros informes hablaban de enfermedades, parásitos o incluso saqueos humanos disfrazados de ataques misteriosos. A pesar de esas explicaciones, algunos testimonios y fotografías mantienen viva la duda. Nadie ha logrado capturar un chupacabras, pero los relatos coinciden Además de los países, porque el chupacabra estuvo en Venezuela, en México, en República Dominicana, en un montón de países, y, o sea, que no era un solo animal. en describir una criatura extraña diferente a cualquier depredador conocido. La leyenda del chupacabra sigue sin una respuesta definitiva. Quizá nació de encuentros reales con animales deformados por enfermedades, o tal vez hay algo más, algo que aún no entendemos. Sea cual sea la verdad, es posible que el chupacabras no sea una historia inventada después de todo. Tengo hambre. Vení, no puedes tener un chupacabras. Y lo peor es que cada cultura, cada país lo ponía o lo describía de una forma con algunos rasgos parecidos, pero casi siempre eran diferentes. Chupacabras como mascota. Hay dos grandes mitos por los que la gente no utiliza o se queda fuera de los mercados financieros. Ya hablamos de esto. Número 5. Desde hace siglos, diferentes culturas han hablado de un caballo majestuoso con un cuerno en la frente. Se decía que solo los corazones puros podían acercarse a este animal y que su cuerno tenía propiedades mágicas, incluso capaces de curar enfermedades. Pero lo más sorprendente es que las historias de unicornios aparecen O la sangre del unicornio que le daba vida a Lord Voldemort. en lugares muy distintos del mundo, mucho antes de conocerse entre sí. Imagina vivir en tiempos antiguos, sin conocer toda la fauna del planeta y encontrarte con un animal extraño, Mira grande todo. y que tenía un solo cuerno. ¿Cómo no pensar que era una criatura mágica? Así comenzaron los relatos de este mítico animal. Durante siglos se creyó que los unicornios eran reales. Exploradores y viajeros contaban haber visto uno en tierras lejanas. Con el tiempo, la ciencia descubrió que muchos de esos avistamientos probablemente fueron de rinocerontes o de antílopes de un solo cuerno, animales que eran desconocidos para los europeos de aquella época. Incluso en Siberia se hallaron restos fósiles de un animal extinto llamado el Asmotherium, un enorme mamífero con un gran cuerno en la frente que pudo inspirar probablemente a la leyenda. Aunque los unicornios mágicos nunca han sido encontrados, la base de la historia podría ser real. Quizá no eran criaturas de fantasía, sino animales tan extraños para quienes los vieron que la única forma de describirlos fue a través de la magia y los mitos. Número 4. Desde hace varias décadas, los habitantes de Escocia cuentan la historia de una misteriosa criatura que habita en las profundidades Nessie.
profundidades del lago Ness. Dicen que tiene un cuello largo, un cuerpo enorme y que aparece solo por unos segundos antes de desaparecer bajo el agua. La leyenda tomó fuerza en el año 1934 cuando una fotografía famosa mostró lo que parecía ser una criatura gigante asomando su cabeza en el lago. Solo imagina estar en la orilla de este lago en silencio cuando de pronto ves ondas enormes que rompen la superficie y aparece un animal desconocido de la nada. Durante años la ciencia ha investigado este misterio. Se han realizado búsquedas con sonar, cámaras submarinas e incluso con drones acuáticos, pero nunca se ha encontrado evidencia concluyente. Algunos creen que los avistamientos podrían deberse a animales Evidencia concluyente, dice. conocidos como grandes esturiones, focas o incluso troncos flotando. Otros piensan que podría tratarse de plesiosaurios, aunque eso no cuadraría porque se extinguieron hace millones de años. A pesar de la falta de pruebas sólidas, el mito del monstruo del lago Ness sigue sin resolverse. Miles de personas visitan este lago cada año con la esperanza de ver algo inexplicable. Tal vez bajo esas aguas profundas y oscuras aún se esconde un secreto que la ciencia no ha podido revelar. Número 3. En distintas partes del mundo circulan relatos de personas que, bajo la luz de la luna, se transforman en bestias salvajes, mitad humanas y mitad lobo. Imagínate, lo del hombre lobo sí viene incluso de los romanos. Cuentan que tienen una fuerza sobrehumana, colmillos afilados y un instinto feroz imposible de controlar. Imagínate vivir en un pequeño pueblo siglos atrás, sin medicina moderna ni explicaciones científicas. Una persona se enferma, su comportamiento cambia y durante la noche es vista corriendo por el bosque, gruñendo como un animal. ¿Cómo no pensar que se había convertido en un hombre lobo? Con el tiempo, la ciencia encontró posibles explicaciones para estas leyendas. Algunas enfermedades raras, como la rabia o ciertos trastornos genéticos, pueden causar comportamientos violentos o apariencia similar a la de un lobo. Una de las posibles explicaciones es la hipertricosis, una condición que causa un exceso de vello corporal y que pudo inspirar muchas de estas historias. Aún así, durante la Edad Media hubo juicios y ejecuciones de personas acusadas de ser hombres lobo, como si el mito fuera completamente real. En nuestros días, la existencia de los hombres Y de brujería y casa de vampiros y todo. lobo, tal como se cuentan en las leyendas, sigue sin pruebas sólidas. Pero la mezcla de miedo, misterio y comportamientos humanos inexplicables en el pasado alimentó este mito que aún nos intriga. Quizá ¿Y de quién es ese Messi convirtiéndose en lobo? la mezcla de miedo, misterio y comportamientos humanos inexplicables en el pasado alimentó este mito que aún nos intriga. Era Messi. Quizá no existan transformaciones bajo la luna llena, pero algo real dio origen a esta leyenda. Benny, ¿a dónde crees que vas con ese rifle? Número 2. Durante la Edad Media se contaban historias de una criatura pequeña, parecida a un reptil, pero tan mortal que podía matar con una sola mirada o con su aliento venenoso. Decían que nacía de un huevo de gallina, incubado por una serpiente o por un sapo, y que ningún caballero podía enfrentarlo y salir con vida. El simple hecho de escuchar su nombre causaba miedo en pueblos enteros. Imagina vivir en aquellos tiempos Yo nunca había escuchado la leyenda del basilisco si no fue por Harry Potter. sin conocer bien el mundo animal y encontrar una serpiente desconocida, rápida y venenosa, capaz de acabar con una persona en minutos. Así nació la leyenda del basilisco, una criatura que parecía más real que cualquier cuento de hadas. Con el paso del tiempo, la ciencia ofreció explicaciones. Se cree que muchas de estas historias surgieron por encuentros con serpientes altamente venenosas o lagartos extraños, como el basilisco común, por ejemplo. El miedo y la falta de conocimiento transformaron a estos animales en bestias sobrenaturales en la imaginación popular. Aunque nunca existió una criatura capaz de matar con la mirada, la leyenda del basilisco muestra cómo el terror a lo desconocido puede crear monstruos imaginarios. Tal vez detrás de este mito solo había animales reales, pero lo suficientemente extraños y peligrosos como para inspirar siglos de historias aterradoras. Número 1. Las leyendas antiguas cuentan de un ser enorme que tenía una fuerza descomunal, pero con una característica muy curiosa. Tenía un solo ojo en el centro de la frente. Según dicen, estas criaturas vivían en cuevas y se decía que podían aplastar a un hombre con una sola mano. Historias como la de Polífemo, enfrentándose a Ulises, han mantenido viva la imagen del cíclope durante siglos. Pero, ¿de dónde nació este mito? Imagínate a los antiguos griegos encontrando un cráneo enorme, mucho más grande que el de cualquier persona conocida, con un gran agujero en el centro. Sin conocimientos de paleontología, era Bueno, dicen que eran cráneos de mamuts. fácil pensar que pertenecía a un gigante de un solo ojo. Hoy se sabe que muchos de esos cráneos probablemente eran Los mamuts. restos fósiles de mamuts o elefantes prehistóricos. El gran orificio en el centro, que en realidad era la cavidad nasal, pudo confundirse con un ojo gigante. Así, los relatos de los cíclopes tal vez nacieron de un malentendido de huesos antiguos. Nunca se ha encontrado evidencia de humanos gigantes de un solo ojo, pero la Puede ser, tiene la sentido. leyenda muestra cómo los misterios del pasado dieron forma a esos mitos que todavía recordamos. Y eso es todo por hoy. Así que eso bastante interesante este video, ¿no te parece? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento porque eso me Vamos a darle un like aquí al buen señor. Está interesante el video. A mí me gusta mucho este canal, el Curioso Ben. Está buenísimo. Bueno, mi gente, déjenme saber qué tal les pareció el video. Si quieren que sigamos haciendo reacciones como esta, denle like, compartan el video. No olviden suscribirse al canal, como siempre. Yo soy Brian, nos vemos en la próxima. Bye.